la secuencia de los libros, pero está en el libro de Job. Estaremos ahí solamente llevando el capítulo 1 de Job, los primeros 5 versículos. Vaya por favor a Job, capítulo 1. Job, capítulo 1. Téngalo ahí abierto antes de que tome su lugar, por favor. Vamos a leer ahí sentados en un momento. Job, capítulo 1, hermanos, ténganlo ahí abierto. Vamos a leer esa porción. Y si ya lo tienen, acompáñenme por favor en la lectura hasta el versículo 5. Job 1 del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Todos juntos vamos a leer. Dice la Escritura: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Hemos orado y nos hemos puesto en las manos del Señor, y quisiera que pudiéramos ahora entrar en el mensaje, hermanos, de esta porción. Y quiero compartir con ustedes un tema que la mayoría de ustedes y yo necesitamos, porque somos padres. Aun y cuando algunos de nosotros ya, o más bien de ustedes, ya no tengan hijos en casa, pero son padres. Hay otros que serán padres, todavía no lo son, pero serán padres. Y entonces es un tema, hermanos, que quisiera que pudiéramos nosotros ver a la luz de lo que la palabra de Dios nos enseña respecto a lo que debemos atender como padres. Recientemente han llegado conmigo hermanas y hermanos ya mayores con situaciones de conflictos muy fuertes en relación a sus hijos ya casados. Y entonces me he dado cuenta que muchos padres, ya que han pasado la etapa de la paternidad, de crianza de hijos jóvenes o niños, siguen lidiando con los asuntos de los hijos casados. Y entonces me doy cuenta que estos padres están en una etapa cargando con cosas que ya no debieran cargar y de formas que no debieran hacerlo, y se están perdiendo de lo que debieran atender y hacer en el momento en que están viviendo. Entonces vamos a ver en este tema y vamos a encontrar cómo se puede o se debe ser padre y madre en la etapa que estemos de manera espiritual, es decir, cuáles son los principios para padres espirituales. Hay 2 principios básicamente para ser padres espirituales, sea que tiene hijos pequeños, medianos, en casa o casados. 2 principios para padres espirituales. En primer lugar, estos padres espirituales, hermanos, tienen prioridades personales. ¿Ok? Número 1, tienen prioridades personales. Y en segundo lugar, estos padres espirituales practican sus prioridades. Eso es importante de entender. Los padres espirituales tienen prioridades.
Y esos padres espirituales practican las prioridades, porque a veces nos quedamos a la mitad. En teoría sabemos lo que debiéramos hacer, lo que debemos atender, cómo debemos de comportarnos, pero nos queda en teoría. Eso es tener prioridades como que en claro, pero luego nos quedamos cortos a la hora de practicarlos. Por eso, hermanos, este pasaje nos va a mostrar cómo los padres espirituales tienen prioridades, número 1, y practican sus prioridades, lo llevan a la práctica, número 2. Pero vamos a entrar directamente a lo que es este primer punto de prioridades personales. Los padres espirituales tienen prioridades personales, hermanos. Este Job, hermanos, del que se habla aquí, es muy interesante cómo comienza la historia. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y aquí el pasaje nos relata que no importa dónde está la tierra de Uz, porque si investigamos no la vamos a encontrar. Hay mucha duda dónde era este lugar, dónde estaba geográficamente, porque lo importante no es eso en el relato, sino que había un varón. Y esa expresión quiere decir que cualquier hombre, que cualquier padre, si tiene estas características, puede llegar a ser de la calidad de padre que era Job. Un varón llamado Job. El hecho de que se llame Job y que ya sabemos lo que él era posteriormente no tiene relevancia. Primero notemos que la escritura dice que era un varón. Y eso me recuerda a lo que dice la escritura acerca de Elías en Santiago, que Elías era un hombre que cuando oraba el cielo cerraba su bendición, y cuando oraba abría su bendición, y del cielo descendió fuego. Pero era un hombre sujeto a pasiones semejantes a nosotros. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cualquier varón que se compromete con Dios, que se pone a cuentas con Dios, que sigue los principios de Dios, puede llegar a ser de la calidad espiritual que Dios espera. Así que de introducción, nada más llévese esto, por favor. Cualquier varón puede tener acceso a este tipo de padre espiritual, sencillamente si se acata a estos dos principios que la escritura nos enseña aquí. Prioridades personales. Job tenía prioridades personales. ¿Cuáles eran esas prioridades personales? Mire cuáles eran. Su piedad personal, número 1. Su prole familiar, número 2. Su patrimonio laboral, número 3. Y su posición social, número 4. Estamos en la primera parte. No se preocupe, los vamos a ir desglosando con calma. Pero mire en la primera sección para que no se me pierda. Job tenía prioridades personales. La primera de estas prioridades era, en este orden, su piedad personal. Mire lo que dice la escritura allí en la primera parte. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esta es, en primer lugar, la característica de su piedad personal. Hermanos, esas son de las cosas prioritarias que un padre y una madre deben tener. Su piedad personal. A veces estamos trabajando más con nuestros hijos, más con nuestra esposa o con el esposo o con otros hermanos que con nosotros mismos en cuanto a la piedad. Y dice la escritura de Job que este era un hombre perfecto y recto, o sea, maduro, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto quiere decir que él tenía una prioridad en claro, tenía una relación seria con la palabra de Dios, tenía una relación seria con el Señor. Hermano, tu primer proyecto familiar debe ser un plan personal de crecimiento espiritual. Tu primer proyecto familiar no es acerca de la carrera de tus hijos o de tu patrimonio, tu retiro o tu pensión. Tu primer proyecto personal debe ser un proyecto de crecimiento espiritual. Y de verdad, hermanos, ¿cuántos tenemos eso? ¿Cuántos estamos haciendo algo así? ¿Cuántos han tomado tiempo para sentarse y decir, a ver, mi proyecto de crecimiento espiritual es así? Yo voy a hacer tal y cual cosa para poder crecer. Yo voy a cumplir con tal y cual disciplina para poder crecer. Yo me comprometo a enrolarme en tales y cuales estudios o lo que sea. Pero ha hecho un proyecto personal de crecimiento espiritual. Pocas veces hacemos eso. A veces si nos pasa la idea, nada más. Pero eso no es un proyecto, por eso no crecemos. Necesitamos tener en claro cómo voy a crecer,
¿Cómo creen que Job llegó a ser un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Atendiendo sus negocios todo el tiempo porque era un hombre rico. Ocupándose de su posición política porque la tenía. Tratando de cuidar su reputación en la sociedad porque la había alcanzado. No. Job era temeroso de Dios. Eso significa que amaba su palabra, que tenía tiempo con Dios, que oraba al Señor, que caminaba con Él, y para eso seguramente tenía disciplinas que cumplía. No se puede crecer, hermanos, sin disciplina. No se puede. Entonces lo primero que tenemos que hacer es un proyecto de crecimiento espiritual, un plan personal de crecimiento espiritual. Eso, hermanos, va en la primera parte, su piedad personal. Luego verá cómo todo lo demás se va acomodando o es menos difícil. Ay, que mis hijos ya no sé qué hacer y que traigo un dolor de cabeza por la situación que ellos están llevando en su vida espiritual y por mi esposo y viera cuántos problemas tengo, pastor. Hermano, hermana, le pregunto, ¿tiene un plan de crecimiento espiritual? ¿Lo ha comenzado alguna vez? Si no, le animo, tome nota y empiece. Pida ayuda. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo yo puedo saber que estoy creciendo? ¿Qué tengo que hacer? Si no es intencional, hermanos, no va a funcionar. Necesita usted planearlo y decir, voy a orar a tales horas, voy a leer tales capítulos, voy a asistir a tales cultos, voy a escuchar tales predicaciones, voy a ir a tal grupo de reunión de oración, voy a llenarme de la palabra. O sea, tengo que darle espacio en mi agenda a la semana, así y así y así. Si no, miren, para crecer espiritualmente tiene que planearlo. Para hundirse en el pecado no tiene que hacer nada. Ya el diablo tiene todo preparado para eso, para que usted se desanime, se aleje, se pierda. Pero si usted quiere crecer, tiene que planearlo. Job tenía en sus prioridades personales su piedad personal en primer lugar. Así comienza el versículo descriptivo de Job. En segundo lugar, lo que él tenía era su prole familiar. Es decir, después de su vida personal espiritual, ahora sí vienen sus hijos, su familia, su esposa. Dice la Escritura, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Ahora empieza a tocar el tema de su familia. ¿Ya notó cuántos son en familia? 10. Eso nos dice mucho para quién era Job. Para la piedad que había alcanzado. Hermanos, ¿sabe cuál es el pretexto que muchos tenemos para decir? Es que no puedo ir a la iglesia por esto, no puedo tener un tiempo devocional porque, ¿sabe qué es lo que dicen algunos? Es que tengo que atender a mi familia y tengo muchos hijos y tengo que trabajar y tengo que hacer esto. A veces se culpa la cantidad de hijos que se tienen para excusar por qué no tengo una vida piadosa, disciplinada delante de Dios. Pero Job tenía 10. Y los tiene en este orden. Su piedad personal le permite atender a 10 y a más. Y entonces, después de que Job está con el Señor en una vida personal, su piedad personal, ahora sí puede atender su prole familiar. Y dice la Escritura que tenía 10 hijos. Y no dice que ellos eran hijos malvados o perversos, aunque algunos implican que porque hacían fiestas eran perversos. No, la Biblia no hace ese énfasis. Eso es otro tema. La Biblia no dice que sus hijos eran malvados. Ahorita vamos a tocar el tema de ellos, pero eran hijos que estaban aceptables en la relación de padres e hijos. Dios está describiendo la vida de Job y está mencionándolos como algo ejemplar. Piadoso, temeroso de Dios, apartado del mal, y tenía 7 hijos y 3 hijas. Y hermanos, ¿cuántos hijos tiene usted? No me lo diga ahorita, no lo vamos a contar, ¿verdad? Pero ¿quién tiene aquí más hijos? Se me hace que el pastor, ¿verdad? El pastor. Y mire, cuando yo hice este estudio, yo estaba pensando en cómo es cierto, es un reto, 10 hijos. Yo tengo 5. Y veo un reto también, pero mis padres tuvieron 12. Y hermanos, la cantidad de hijos no es el problema, son las prioridades. Los hijos son la segunda o son el segundo elemento en la vida espiritual. Primero es mi vida personal y luego mis hijos. No debo descuidarlos. No debo de pasar por alto que ellos necesitan, que ellos están ahí porque el Señor me los dio para que se los entregue a Él. Y no deben de ser un pretexto por los cuales yo no pueda educarlos en el camino del Señor.
Una de las tragedias más comunes en nuestros hogares, hermanos, es la desatención a los hijos. Es la desatención. Porque son muchos, porque hay que trabajar, por lo que sea. Pero yo no sé cómo el Señor lo hace, pero usted se ha dado cuenta que el Señor hace lo siguiente. Cuando usted le da el tiempo que debe con el Señor y lo pone en primer lugar, parece que el Señor le hace rendir mejor el tiempo. Parece que salen más horas del día y puede atender las demás cosas. Pero cuando usted se brinca las prioridades y quiere ir directo a las obras antes de su relación personal, no va a poder atender ni a sus hijos ni nada más. Pero mire el orden: su piedad personal y luego sus hijos. Atienda a sus hijos. ¿De qué forma, hermanos? Mire, había una hermana que me decía: hermano, yo añoro esos tiempos donde podía sentar a mis hijos pequeñitos en un devocional y estaban ahí escuchando mis historias, escuchando la palabra y orando, y fueron creciendo. Y hermano, ahora viera qué difícil es juntarlos. Ya no, se me fueron, se me perdieron, algunos ya no quieren nada con Dios, y viera cómo me duele ver a algunos allá y otros acá y nunca vienen ni se reúnen. Digo, hermano, hay una forma de juntarlos a sus hijos nuevamente. Y me dijo muy emocionada: ¿cuál? Dígame cuál, pastor. Y le llevé a Job y le dije: mire, físicamente tal vez no los va a tener ahí sentaditos, pero usted puede hacer lo que Job hacía: tenerlos, juntarlos en oración delante de Dios. Quieran o no quieran, ellos ni se van a enterar a veces, pero usted está intercediendo por ellos, usted está orando por ellos, usted los tiene ahí por nombre, a los 10, si fueran 10. Usted los junta allí, añora esos tiempos como cuando los tenía presencialmente delante de Dios. Para Él no es la distancia un problema. Mire, Dios no es que puede obrar mejor si están allí o si andan perdidos allá. El poder de Dios es tan poderoso, tan grande, hermano, que no tiene que ver con que están allí sentaditos o andan allá. Si usted ora por ellos, como decíamos hace un momento, la oración es poderosa porque es un Dios poderoso el que responde la oración. Su piedad personal, número 1. Su prole familiar, número 2. Atienda, no los pierda de vista, esté en oración por ellos. Y en tercer lugar, su patrimonio laboral. En ese orden, es decir, su vida personal, espiritual, su familia, luego su trabajo, su patrimonio laboral. Mire cómo sigue el pasaje, el versículo 3. Lea conmigo el 3, por favor, para que vea la empresa que tenía Job. Lea el 3. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Su patrimonio laboral. Mire qué empresa tenía este hombre. Respecto al trabajo, hermanos, la tentación más grande es que queremos ponerlo en primer lugar, ¿sí o no? Cuando se trata de trabajo, queremos que vaya en primer lugar en nuestra lista de prioridades, pero Job lo tiene en el tercero. Lo que Dios describe aquí de Job tiene un propósito en el orden que lo plantea. ¿Por qué? Porque cuando uno pone a Dios en primer lugar, a su familia después, el trabajo en tercer lugar, mire lo próspero que puede llegar a ser, porque entonces es Dios el que está trabajando en usted, en su familia y en su trabajo. Es Dios. El trabajo está en tercer lugar y puede ser tan grande, hermano, como Job lo tenía. Una hacienda de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyas, 500 asnas y muchísimos criados. ¿Cómo le hacía este hombre para atender tanto negocio? ¿Sabe cómo le hacía? Ponía en primer lugar a Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se vendrán por añadido. Eso es lo que describe el pasaje, que era su orden, eran sus prioridades. En ese orden, primero él, luego sus hijos, luego su trabajo. Todos decimos confiar en Dios y amar a nuestros hijos hasta que nos tocan el tema del trabajo. ¿Se fija? No, sí, Dios es primero, hermano, en una plática, en un sermón, en una comunión. Dios es primero, y sí, y la familia es el segundo lugar después de Dios. Pero cuando tocamos el trabajo, híjole, ahí sí, hasta algunos se molestan. Mi trabajo no me lo toques. O no lo dicen, pero lo protegen. Y por el trabajo son capaces de hacer y deshacer, porque lo ponen en primer lugar. Y hermano, le voy a decir una cosa: cuando usted pone el trabajo en primer lugar, aunque parezca prosperar, finalmente va a fracasar. Si es hijo de Dios, ahí no está el éxito. El éxito está cuando el Señor toma nuestros negocios y Él los hace prosperar para su gloria. Ahí está Job en tercer lugar de sus prioridades personales. Y el cuarto,
su posición social. Tenía una posición social. Ahí está, mire usted el versículo después de que leímos ahí en el 4, ahí está. Versículo 3, la segunda parte del versículo 3 dice, y era aquel varón, ¿qué cosa? Más grande que todos los orientales. Eso habla de su posición social. Era aquel varón más grande de todos los orientales. Quiere decir que tenía una posición económica y política y en reconocimiento y sabiduría más grande que todos los orientales. Era más reconocido que todos los hombres en aquel tiempo poderosos. Bueno, eso era resultado, hermanos, de la obra de Dios en su vida, por tener prioridades. Ni siquiera uno tiene que buscar esa posición, esa la da Dios. Hermanos, Dios nos da a cada quien una posición social. Todos tenemos una posición social. Muchos no estaban de acuerdo con la suya, pero todos tenemos una posición social. Pero esa tiene un orden y Dios la da como resultado de algo previamente establecido. Cuando queremos buscar esa posición social en primer lugar, otra vez vamos a fracasar. Pero aquí está en cuarto orden de sus prioridades personales. Está en cuarto orden de sus prioridades personales, y le hago el recuento para pasar al segundo punto. En sus prioridades personales, primero está su piedad personal, luego su prole familiar, luego su patrimonio laboral y luego su posición social. Y luego pasamos a lo mero bueno, porque esto solamente es información y es teoría. Pero miren lo que hacía Job. Ahora vamos a la parte donde Job practica sus prioridades. Job practicaba sus prioridades. Miren, la reputación que Job tenía, la posición social que Job tenía, era resultado de que él practicaba sus prioridades. ¿Y cuáles eran estas prioridades en la práctica? Bueno, ¿sabe cómo lo hacía? ¿Cómo se vive la primera necesidad familiar? ¿Cómo se vive el trato con la familia? Si decimos, Dios es primero y yo estoy convencido que Dios tiene el primer lugar en mi vida. Pero ¿cómo se ve eso? Cuando usted hace un plan de crecimiento personal. Cuando yo le pregunto, hermano, ¿qué está leyendo en la semana? Y usted rápido me dice, estoy leyendo tal. Cuando yo le pregunto, hermano, ¿qué verdad aprendió a solas con Dios en esta semana? Usted me dice, hermano, tengo varios, te voy a compartir. Quiere decir que tiene un plan. Pero cuando le preguntan, ¿qué están leyendo? Y se trata de acordar del último pasaje que leyó, quién sabe hace cuándo, porque no está leyendo. O cuando trata de recordar qué verdad ha sido la última que le ha impactado y no se acuerda porque no está pasando tiempo con Dios. La práctica de este primer principio tiene que ver con llevar a cabo un plan, y yo le animo que se tome el tiempo para hacerlo. Pero ¿sabe cómo se ve en los hijos? Mire, en primer lugar, a la hora de practicar estos principios, quiero que vea el pasaje, versículo 4. Y ese se llama, conoce las prácticas de tus hijos. Conoce las prácticas de tus hijos. Eso es cuando ya usted va a practicar esas prioridades de las que hablamos. Conoce las prácticas de tus hijos. Mira el versículo 4. ¿Puede leer conmigo el 4, por favor? Todos juntos. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, y cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Lo que ocurría con sus hijos, Job lo sabía. Job conocía las prácticas de sus hijos. Eran 10 y él sabía que se reunían para festejarse. Conocía las fechas, conocía sus actividades, sabía quiénes eran sus amigos. O sea, esta descripción, aunque es breve en la escritura, significa que él sabe, Job sabe lo que están haciendo sus hijos, conoce la etapa que están viviendo, sabe cuáles son sus gustos, cuáles son sus prioridades de ellos, sabe en qué ambiente se mueven, y Job está al pendiente de eso. Le pregunto, hermano, si me hice la misma pregunta yo cuando estaba haciendo ese estudio. Conoce las prácticas de sus hijos. Conoce las prácticas de sus hijos, sobre todo si viven en casa todavía. Pero incluso los que ya no tienen hijos en casa, son sus hijos. Y no estoy diciendo que se meten en la vida de ellos allá, pero como padre, conoce cómo están, conoce en qué están metidos y en qué andan. Porque si no sabe eso, ¿cómo puede orar por ellos? Conoce las prácticas de tus hijos. Eso para nosotros, hermanos, es observa a tus hijos, hermanos. ¿Sabe en qué andan metidos sus hijos? Desde los más chiquitos.
¿Saben en qué andan metidos? Tengan mucho cuidado porque estas son ventanas a lugares a veces peligrosos, escabrosos. Aquí les secuestran a su hijo, su corazón, su mente, sus gustos, sus deseos. ¿Saben qué andan metidos ellos? ¿Saben cuáles son sus gustos? No, pues mi hijo sale a tales horas y regresa a tales horas. Pues yo creo que anda bien, yo lo veo bien. Ah, sí. ¿Sabe quiénes son sus amigos? ¿Sabe qué música escucha? ¿Sabe qué está mirando en sus redes sociales? ¿Sabe qué redes sociales usa? Ay, ¿qué son las redes sociales, hermano? Yo no me meto con eso. Debería conocer un poco, son sus hijos. Por lo menos las de sus hijos. Le pregunto, ¿tiene la confianza de ir con su hijo o con su hija? ¿Tienes tu teléfono ahí? ¿Tiene la confianza? ¿Ha trabajado en poder agarrar el teléfono de sus hijos si ya son adolescentes o jóvenes? Y poderles decir, préstame tu teléfono. Y poder entrar al teléfono completamente, sin límites, sin clave ni nada. Debería de hacerse eso si se tiene. Debería de darse el tiempo uno de buscar qué están viendo. Y los hijos no deberían de enojarse si hacemos el proceso que nos marca este pasaje. Prioridad personal. Luego dijimos prole, familiar, patrimonio laboral, posición social. Y llevarlo a la práctica. Conozcan las prácticas de sus hijos. Yo me doy cuenta aquí que mi hija Dara está teniendo allí una conversación o está teniendo unas redes sociales que son muy sugestivas y yo tengo que hablar con ella constantemente. Al principio como que se quería poner su raya con su papá, ¿verdad? Rápido entendió ya que es por su bien y ella lo acepta. Y constantemente estamos hablando acerca de qué publica, qué no publica, qué redes tiene, quién le escribe, quién es este, quién es el otro. Tenemos que ver eso, hermanos. Son nuestros hijos. ¿Conoce sus amistades? Ay, los muchachos ya no nos comparten sus amistades. Ay, papá, ¿para qué quieres saber? Pues porque eres mi hijo, eres mi hija. ¿Sabe cuáles son sus gustos personales de sus hijos? Hombre, estoy trabajando todo el tiempo que me andan conociendo los gustos personales de mi hijo. Son sus hijos. Primero su relación con Dios y luego son sus hijos. Deberíamos de saber. Cosas tan sencillas como cuál es su comida favorita. Algunos padres no saben. ¿Cuáles son sus actividades favoritas de sus hijos? No, algunos no saben. ¿Cuáles son los anhelos que tienen sus hijos, sus motivaciones, sus actividades generales? Una de las formas más comunes en las que nuestros hijos son provocados a ira es en que se dan cuenta que no los conocemos, que no nos interesan sus vidas, que no nos metemos en las cosas que a ellos les interesan o que andan haciendo. En el fondo, nuestros hijos se dan cuenta que no los pelamos. Y hermanos, ¿cómo queremos entonces ser padres espirituales? Número uno, entonces, en la de practica tus prioridades es conoce las prácticas de tus hijos. Número dos, considera el precio de su intercesión. Es decir, si tú conoces en qué andan tus hijos, hermanos, vas a interceder por ellos, pero hay un precio. Mira el versículo 5. Versículo 5, lean conmigo el 5. Considera el precio de la intercesión. 5, lean conmigo. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Me brinqué ahí una línea, pero todavía no vamos a llegar a ese punto. La primera parte es que acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Sí, tenía muchos hijos y le implicaba más trabajo, más oración, pero son sus hijos. Ese es el precio de la intercesión. Eso es llevar las prioridades a la práctica. Porque es muy bonito reconocer, si es cierto, pastor, voy a enlistar esas prioridades, ok, pero ahora vamos a practicarlas. Conozca las prácticas de sus hijos y considere el precio de su intercesión. ¿Cuál es el precio de la intercesión? Dedicar tiempo para orar por ellos, dedicar tiempo para hablar con ellos, dedicar tiempo para invertir en ellos. Job invertía. Los holocaustos no le salían gratis. Tenía que tomar de sus ganancias, de sus empresas y sacrificar. Hermanos, ¿sacrificamos por ellos en lo que vale la pena?
¿O solo en las cosas materiales que nos piden para quedar bien con ellos? ¿Cuándo fue la última vez o cuál ha sido el regalo más costoso, espiritualmente hablando, que le ha dado? A lo mejor una Biblia de estudio, le ha comprado una Biblia de estudio, le ha pagado un campamento, lo ha llevado a algunos cursos. O sea, hay algún sacrificio que está haciendo por su hijo, por su hija. Es una forma de interceder. Considera el precio de la intercesión. Job pagaba por los holocaustos, a él le costaban y los llevaba y mandaba y dedicaba, involucraba gente. Mira, interesante, pero involucraba gente, mandaba y lo santificaba. Había gente que le ayudaba a Job a preparar el holocausto, a traer el cordero a ese lugar para que Job orara y santificara aquel fiesta que había tenido. En los tiempos de Job así se hacía. En los nuestros, ¿sabe cómo se hace? Involucra a otras personas para con sus hijos. Llévelos con el pastor de vez en cuando. Hable con el pastor acerca de ellos. Traiga hermanos que se involucren con ellos. Haga algo. Si usted tiene las posibilidades de que estudie en la escuela cristiana, hágalo. Hermanos, son maneras de considerar ese precio en lo material, pero también en lo personal. Se levantaba tempranito. Son 10 hijos. Tengo que orar por todos. Entonces, hay papás que a lo mejor lo que hacen es: Señor, te pido por todos mis hijos, en nombre de Cristo, te los encargo, y se van al trabajo. Eso es interceder por los hijos. No, hermanos, de verdad, eso es ridículo. Interceder por los hijos es a veces hasta derramar lágrimas por cada uno. ¿Saben cuándo sucede eso? Cuando saben en qué andan metidos, cuando saben en qué peligran, cuando saben qué están sufriendo, qué están pasando. Pero si no sabe, ¿cómo va a ser movido a orar por ellos? Pero cuando los conoce, cuando sabe, aunque ellos ni se enteran, aunque ellos no quieran nada, eso no le impide a usted que conozca el estado de ellos y que se tome el tiempo para orar por ellos, y que se prive a veces de comodidades para tomar tiempo y decir: Señor, aquí estoy por mi hijo tal, que tiene tales y cuales cosas y problemas y pecados. Y Señor, y te pido ahora por mi hijo tal, y voy en el número 2 apenas. Pero se me hace tarde para el trabajo, se me hace tarde para mis negocios, se me hace tarde para mi descanso. Considera el precio de la intercesión. Vale la pena, hermanos. Para eso el Señor nos dio hijos. Conozca las prácticas de sus hijos, considere el precio de la intercesión, pague, intervenga, involucre personas, levántese temprano, sacrifíquese lo que se tenga que hacer. Pero avanzamos. Hay más. Comprenda el pecado y su condición. O sea, sea consciente de esto. Mire el versículo 4. Comprenda el pecado y su condición. Porque decía Job, ahora sí, donde estamos en el 5, la segunda parte, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Es un libro poético, y quizá habrán pecado es una forma de decir: estoy seguro que mis hijos pecaron, aunque no sé en qué. No es que Job decía: en una de esas quizá no pecaron. No, cuando él dice quizá habrán pecado mis hijos, es decir, yo no voy a correr riesgo, yo sé que en algún pecado van a caer. Son jóvenes. En las fiestas más sanas, hermanos, pueden pecar sus hijos. En los lugares más seguros, cuando es con otros muchachos, otras muchachas, con otros jóvenes, pueden pecar. No debiéramos de tomar a la ligera la condición en la que ellos viven, expuestos al pecado. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Quiere decir que el camino del joven se mantiene constantemente ensuciándose. ¿Con qué lo limpiará? Con guardar tu palabra. Oramos por ellos, intercedemos por ellos, pedimos por ellos. Debe reconocer la condición de su pecado. Hermanos, debemos de ser conscientes del pecado y su condición. O sea, no es que nuestros hijos quizá no habrán pecado algún día, o a lo mejor traen uno que otro pecado. Sepa que estaban batallando con algún pecado. La pregunta es: ¿saben por qué pecados están batallando sus hijos? Porque los ven bien, no significa que están bien. A veces cuando mejor se ven, quizás es cuando más pecado están. Y debemos de orar, porque mire, una de las oraciones más acertadas que usted puede hacer por sus hijos es: Señor,
Guárdalos del pecado, porque están en algún pecado. Está aceptándole a su hijo. Están batallando con algún pecado. ¿No se acuerda cuando usted era joven? ¿Por qué cree que será diferente con ellos? Interceda por ellos. Reconozca que están en algún pecado constantemente y necesitan de sus padres que oren por ellos. Aún y cuando ya no están en casa, puede orar por ellos. Y en último lugar, cumpla la persistencia de su oración. Lo voy a enlistar. Conoce las prácticas de tus hijos, considera el precio de su intercesión, comprende el pecado y su condición y cumple la persistencia de su oración. La última parte del versículo 5, mire cómo termina. De esta manera, hacía ¿cuántos días? Todos los días. De esta manera Job llevaba a la práctica sus prioridades personales, todos los días. No era como que de repente nosotros, ¿sabe qué hacemos? Cuando nuestros hijos llegaron a un colmo de pecado, oramos por ellos. Y como que ya se aplacó el asunto y dejamos de orar por ellos. Dice Job que él intercedía por sus hijos de esa manera todos los días. Sin que tuviera que saber un pecado escandaloso. Sabía que eran jóvenes. Intercedía por ellos. Cuán valioso es para un joven padres que interceden por ellos. Cuán valioso es para los niños padres que interceden por ellos. Cuán privilegiados son nuestros hijos si tienen padres que interceden por ellos. Y qué bendición, hermanos, es que podamos hacerlo por nuestros hijos. Es como cubrirles con el poder de Dios, confiar en su gracia y soberanía y misericordia, que el Señor escucha la oración de sus hijos. Que aquel que anda tan lejos, distante, perdido, que parece que no tiene lucha, que no hay nada que se pueda hacer, lo único que pudiera hacer la diferencia es la intercesión, porque Dios ha designado que así se haga. Y Dios alcanza a aquel muchacho. Y algún día usted puede ver el milagro. No deje de orar por ellos. No deje de interceder por ellos. Y en estos 5 versículos vemos entonces, en un resumen, hermanos, cómo son los padres espirituales. 2 características: prioridades personales, y practica sus prioridades. Porque Dios es nuestro Padre, tu paternidad debe reflejarle. Porque Dios es nuestro Padre, tu paternidad debe reflejarle. Es decir, hermano, porque somos hijos de Dios y Él es nuestro Padre ejemplo, nosotros debemos reflejar la paternidad que Él tiene con nosotros. Y qué hermoso es que Cristo intercede por nosotros. Así debemos interceder por nuestros hijos. Cristo está a la diestra del Padre intercediendo todos los días por nosotros, porque seguimos tropezándonos con el pecado. Nuestros hijos también lo hacen. Tenemos que interceder por ellos. ¿Tiene estas 2 características? ¿Tiene prioridades personales? ¿Está cumpliendo sus prioridades? No hay más. Es sencillo y a la vez complicado, pero está al alcance de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por el tiempo de tu palabra. Ayúdame, Señor, en primer lugar, porque yo he predicado algo, Señor, que necesito sostener para tu gloria. Necesito que tú me ayudes, Señor, que tú obres en mí, para que yo no pierda este enfoque, Señor, para que yo pueda aferrarme a estos principios que tú has mandado. Pero te ruego por mis hermanos, Señor, que han escuchado el mensaje, que les ayudes al que tiene hijos pequeñitos, Señor, como al que ya sus hijos se han casado. Gracias por darnos la bendición de ser padres, pero ayúdanos a retomar nuestro papel de tener prioridades personales y practicar las prioridades. Enseña a los jóvenes que serán padres también con estos mensajes, Señor, y edifícales. Bendice a nuestros hijos, Señor, a través de los padres, en el nombre de Cristo. Te damos gracias por ser nuestro Padre. Amén.